planteas algunas cosas seguramente más operativas o problemáticas, como ya anunciaba Ricardo, sobre la implementación de estas obligaciones de transparencia que se derivan principalmente de la Ley de Transparencia y Información Pública y su reglamento, pero que también están contenidas en otras fuentes normativas. Por eso dije principalmente en la ley y reglamento. Por ejemplo, hay sentencias del Tribunal Constitucional, muchas de las cuales se han repetido en el tiempo configurando precedentes de observancia obligatoria, es decir, jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional en materia de transparencia y información pública, que es importante que lo incorporen en su trabajo cotidiano, porque en muchos casos el tribunal ya resuelve algunas cuestiones o controversias que nos pueden parecer nuevas, pero que sin embargo ya están resueltas por el tribunal, y ya digo, no en una sentencia, sino en varias sentencias, en una línea muy consolidada de decisiones del Supremo Intérprete de la Constitución. Bien, yo quisiera empezar en primer lugar instalando una idea que seguramente les va a parecer a muchos de ustedes, quizá a todos, muy simple, pero por cuestiones metodológicas yo prefiero empezar por de lo simple a lo complejo, y es un poco preguntarnos en qué consiste el derecho de acceso a información pública y las obligaciones de transparencia, ¿no? Porque si uno no sabe muy bien en qué consiste el derecho, entonces va a ser muy difícil que lo sepa ejercer, que lo ejerza bien, que lo reclame, que identifique cuándo se está afectando el derecho, y por otro lado va a ser muy complicado que los funcionarios públicos que deben satisfacer ese derecho sepan cuándo se están enfrentando a un ejercicio legítimo de ese derecho de esa información. Entonces, en términos simples y sencillos, podremos decir que la estructura del derecho de acceso a información pública consiste en lo siguiente, es decir, ¿quién es el titular? Cualquier persona. Basta la condición de persona para poder ejercer este derecho fundamental de acceso a información pública. ¿Cuál es el contenido? El contenido de este derecho es que esa persona puede en cualquier momento solicitar a cualquier entidad de la administración pública y a algunos privados que están expresamente señalados en la ley la información que poseen. ¿Ya? Por ende, la obligación de entregar información surge por la mera posesión de esta información, no importando el origen de la información, quién la haya producido, ¿cierto? Sino que basta que la administración posea la información para que inmediatamente surja la obligación de entregarla a la persona que lo requiere. Cualquier entidad, en cualquier momento. Ciertamente, como todo derecho, esto no es absoluto, ¿no? Es decir, no se puede predicar la publicidad respecto de toda la información que la administración posee, porque existe información que requiere que no esté sujeto a esta regla de publicidad, ¿no? Por lo menos temporalmente, y en algunos casos de manera absoluta, en el tiempo, digo, ¿no? Pero esas excepciones son excepciones, la regla es la publicidad, ¿no? Y esas excepciones no solamente son excepciones desde el punto de vista conceptual, sino que son excepciones desde el punto de vista de la cantidad de información. Es decir, si uno se pone a pensar en la cantidad de información que el Estado produce, ¿no? Las excepciones a la publicidad son en realidad mínimas, ¿no? Son muy acotadas, ¿no? Es más, hay entidades públicas que yo siempre digo que ni siquiera están en contacto con esta problemática de las excepciones, ¿no? Pues imagínense el IPD, ¿qué información reservada puede tener? Salvo las informaciones íntimas de sus funcionarios, ¿no? Pero hasta donde yo entiendo, nadie consigna información íntima en sus currículos, ¿no es cierto? En sus legajos personales, salvo excepciones. Alguna información de salud podrá existir. Pero hay dependencias, muchas instituciones públicas que en realidad no tienen ningún contacto con estos supuestos de hecho de excepción al acceso a la información pública, ¿no? Por ende, en síntesis, el derecho a la información pública supone entonces una vocación de universalidad, tanto de los sujetos que son titulares de estos derechos, ¿no? Es cualquier persona, no interesa si sea mayor de edad, menor de edad, si es médico, o enfermera, o jubilado, o reside en una zona o en otra, basta su condición de persona. En segundo lugar, hay una vocación de universalidad respecto de la información que se puede requerir, y hay una vocación de universalidad respecto a los obligados a brindar esa información, ¿no? Entonces, por ende, las excepciones son esas excepciones
desde el punto de vista conceptual, pero también de la cantidad de información que uno puede reservar y no someterla a esta regla de publicidad. Ahora bien, lo importante de esto es preguntarse por qué esto es así, ¿cierto? Es decir, más allá de escribir estas cosas que yo les he dicho, que uno puede leerlas, ¿no? Entonces, y repetirlas, lo importante es saber por qué es así, ¿no? Porque mañana a alguien se le puede ocurrir derogar el derecho a acceso a información pública y listo, ¿no es cierto? O simplemente no cumplir. Y pues decir, bueno, esto no sirve para nada, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a garantizar un derecho a acceso a información pública? ¿Quién se han creído ustedes para darles información? ¿No? Bueno, la razón de ser de esto tiene que ver con la esencia del tipo de Estado en el que vivimos y por ende que se expresa en la manera como la administración pública se relaciona con las personas. Y esto tiene que ver con el hecho de un principio básico que a veces perdemos de vista o creemos que solamente están para los discursos de fiestas patrias, ¿no es cierto? Para la poesía del colegio o para 28 de julio, ¿no? Que tiene que ver con la cláusula del Estado republicano y constitucional de derecho, donde el poder, ¿no es cierto?, se origina en los ciudadanos, en las personas, ¿no? Y son las personas las que legitiman ese poder que se ejerce a través de los funcionarios públicos. De ahí viene la palabra servidor público, porque sirve a determinados intereses, ¿no? Es un sirviente y los servidos somos todos nosotros que de alguna manera accedemos a los distintos servicios públicos que el Estado ofrece. Por ende, si hay una relación de servicio de un sirviente respecto de un servidor, ¿no es cierto?, el titular o el principal interesado en la información que se produce a propósito de esa relación es las personas, ¿no es cierto?, que legitimamos ese poder del Estado. Por ende, la información no es propiedad del Estado, no es propiedad de la administración, no es propiedad de los funcionarios. La concepción patrimonial de la información que produce el Estado no aplica en modelos constitucionales como el nuestro. Por eso es la caricatura del Consejo de la Prensa o las viñetas estas de la campaña, donde aparece una funcionaria, ¿no? Como si fuese defendiendo, como si fuera su casa, ¿no? O como si fuera, ¿no?, su cofre de joyas, ¿no?, la información. Esa concepción patrimonial de la información no aplica, no rige. La información, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia ya algo antigua, en el caso Huilo Rodríguez, la información en poder del Estado es un auténtico bien público. Ese concepto es importantísimo. Es un bien público, es decir, es como el Parque La Bandera, es como la Avenida Bolívar, es como la Plaza de Armas, son bienes públicos, ¿no? Por eso es que hay una vocación de universalidad en el acceso a estos bienes públicos, como la información que está en el poder del Estado. Yo cuando voy a la Plaza de Armas, ¿no es cierto?, no me puede decir, señor, usted es de Lima, ve su DNI, si no, no puede pasar, ¿no es cierto? No me pueden restringir. O no, usted no tiene que ser mayor de edad para que entre al Parque La Bandera, tampoco, ¿no? O tiene que residir en Pueblo Libre, ¿no? O dígame, ¿qué quiere hacer en la plaza? No, tampoco tengo la obligación de decir qué cosa quiero hacer en la plaza, ¿no? Entonces, este concepto es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque explica luego todas las previsiones normativas que existen y las obligaciones y lo que las personas pueden exigir invocando este derecho a acceso a la información pública. Por ende, esa segunda idea es clave. La información no es patrimonio de las administraciones, de los funcionarios ni del Estado, que tienen una obligación de sigilo, de conservación, de administración de esa información, efectivamente, ¿no es cierto?, pero no porque sean propietarios, no en interés de la propia entidad o del propio funcionario, sino en interés de la buena administración del Estado, ¿no?, de la buena administración del Estado y de la posibilidad de que las personas podamos hacer un control de ese buen funcionamiento de la administración a través del acceso a esta información. Eso es, creo, lo que explica, ya les decía, estas obligaciones que luego se derivan en la ley, en el reglamento y en estas otras normas. Muy bien, ahora, ¿qué cosa hacer para que nos sea mucho más fácil manejarnos con este derecho fundamental de acceso a información pública, para poder satisfacer en mejor medida este derecho de acceso a la información pública y por ende generar una mayor legitimidad al Estado y a nuestra función pública? Porque, ojo, otras características de este derecho fundamental que tiene que ver con esta relación con el modelo de Estado es que no se agota su importancia y su interés en el ejercicio personal, individual y subjetivo
de quien invoca su derecho o ejerce el derecho en determinada oportunidad, es decir, del solicitante de información. Este derecho también, ¿no es cierto?, aporta muchas cosas positivas a la legitimidad de la función pública, a la legitimidad del Estado. No es lo mismo un Estado, una administración pública o un funcionario público que nunca da información, que miente, que da información parcial, que distorsiona la información, que esconde, que destruye información. No es lo mismo una administración pública, digo en términos de percepción de su legitimidad social, que una administración pública que informa, que está abierta, ¿no es cierto?, que entrega información, que da más información incluso que lo que la propia ley le exige, ¿no es cierto? Obviamente la percepción es distinta. Inmediatamente cambia la percepción y por ende la legitimidad. Por ende no es un tema solo en beneficio de quien pide la información, es un tema que también beneficia a la propia administración, es un activo, es un valor de la administración. Es por esa razón que hoy en día, por ejemplo, en el ámbito privado, muchas empresas, muchas corporaciones abren la gestión de su gestión empresarial a que toda la gente los vea. Yo, por ejemplo, conozco una empresa minera muy importante, nacional, ¿no?, que cotiza en la bolsa en Nueva York, y entro a veces a mirar que todos los meses las reuniones de directorio las hace por internet y uno puede ingresar a ver qué cosas están discutiendo. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene una actividad que impacta, ¿no es cierto?, en el ambiente e impacta en las comunidades. Y entonces ellos lo que dicen es, mi actividad no solamente está en interés de los socios, sino que también es de interés de la comunidad y por ende yo debo tener un mínimo de relación, de información para saber qué cosa estoy haciendo, ¿no? Y eso, no saben ustedes la potencia que le da un activo a la empresa, tiene una mayor cotización en la bolsa, ¿no? Y lo mismo pasa con el Estado, claro, en términos mucho más inmateriales, ¿no es cierto?, porque el Estado no participa de una actividad lucrativa en sentido estricto, pero ciertamente le da un activo importante de legitimación o legitimidad social. Entonces no solamente es un tema del que me vine a pedir, ¿no?, me fastidia todos los días pidiendo mi información, ¿no es cierto?, no solamente se agota allí. Bien, algunas cuestiones que están en la ley y que creo les puede facilitar a ustedes su trabajo del día a día. En primer lugar, sin duda, manejarse con esta norma y entregar información y publicitar la información en virtud de las obligaciones activas de transparencia a través del portal requiere cierta especialización. Esa es la razón por la cual la ley establece que se deben designar funcionarios responsables de entregar información y de elaborar y actualizar los portales de transparencia. Y esta obligación de designación de funcionarios responsables se le otorga a la máxima autoridad de la entidad. Por ende, ya nos está dando una pauta a la ley de que no puede ser cualquier funcionario, ¿cierto? No a cualquier funcionario de la entidad lo nombra el titular de la entidad. Y además dice la ley, si no existiese funcionario nombrado, quien asume esa responsabilidad es el secretario general. Claro, un ministerio es la máxima autoridad administrativa, ¿no es cierto?, o su equivalente en las demás entidades públicas distintas, ¿no es cierto?, a la estructura del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una función cualquiera, estamos hablando de una función que la propia ley radica en la máxima instancia de las entidades públicas. Y eso requiere, ¿no es cierto?, un funcionario especializado. No se trata de un tramitador, ¿no?, como se ha distorsionado en la práctica, ¿no? Una persona que está allí y que, bueno, recibe las solicitudes y le consulta asesoría jurídica o consulta a Secretaría General y responde diciendo, ¿no?, acá respondo adjuntando el informe de asesoría jurídica o el informe de Secretaría General. Esa no es la idea de la ley, es una desnaturalización de la ley. El funcionario responsable tiene que ser un funcionario, ¿no es cierto?, que esté en ese nivel de la estructura de la entidad y tiene que ser un funcionario especializado. Porque el funcionario responsable es quien va a decidir si niega o no niega una información. Va a ser el que se va a encargar de promover el cumplimiento, la implementación de la norma al interior de la entidad. Va a ser la persona que va a requerir la información a los funcionarios o dependencias que poseen esta información. Por ende, es un funcionario muy importante de cara a la implementación de la ley. Entonces, recomendación, nombrar funcionarios responsables, ¿no es cierto?, con ese nivel en la estructura de la organización y además funcionarios especializados en la materia, que no sean simplemente funcionarios que se ocupan de una suerte de mesa de partes.
Esto va a beneficiar, va a impactar positivamente al interior de la entidad si se trata de funcionarios que ejercen una función especializada en materia de acceso a información pública. En segundo lugar, yo siempre recomiendo cumplir con una obligación que está en la ley que no siempre se cumple, o en la mayoría de casos no se cumple. La ley obliga a las entidades a clasificar de manera previa aquella información que califica en las causales de secreta y reservada. Es decir, las entidades públicas tienen que preguntarse, un momentito, ¿qué cosa de la información que yo manejo califica en estas causales de secreta y reservada? Y tiene la obligación de clasificarla. El máximo, el titular de la entidad o la persona a quien éste delegue, tiene que clasificarlo y lo tiene que hacer a través, ¿no es cierto?, de un acto administrativo concreto, tiene que ponerle un código y tiene que establecer las razones mínimas por las cuales se está clasificando esa información. Eso genera dos consecuencias, a mi juicio, importantes. En primer lugar, le informa al ciudadano, ¿no es cierto?, qué información está sujeta a las causales. Y en segundo lugar, le facilita el trabajo al responsable de entregar información. Porque el responsable de entregar información ya no se va a poner a lanzar una moneda o hacer trabajos interpretativos cada vez que tenga una solicitud de información, ¿no es cierto?, sino que va a responder contra esa decisión institucional de clasificar la información. Si la persona está en desacuerdo con esa clasificación, tendrá que impugnar la negativa, pero también, ¿no es cierto?, la norma interna que clasifique esa información. Entonces convierten ustedes a esa decisión, no es una decisión que cae en cabeza exclusiva y única del funcionario responsable, es una decisión institucional. Y para eso, ¿no es cierto?, se requiere clasificar previamente la información. Insisto, eso les va a facilitar el trabajo grandemente. Claro, la información confidencial, la del artículo 17, esa sí no se puede clasificar previamente, ¿no?, porque es muy variada, eso va a depender del caso. Pero ya clasificando la secreta y la reservada, tienen allanado el camino y facilitado el trabajo de responder la solicitud de información, además muy rápidamente, porque el mensaje normativo, la pauta normativa interna, ¿cuál es? Todo aquello que no esté en esa clasificación es público y no se hace ningún problema, ¿no es cierto? Ya no ponen a discutir, oye, ¿por qué entregaste? Mira, que no sé. Yo entrego todo aquello que no está acá, salvo que tú me digas que hay una razón para, ¿no?, especial que habrá que analizarla, pero si no está en mi listado, ¿no es cierto?, es público, la presumo pública, como regla de publicidad que está en la ley. Por ende, la especialización en primer lugar y en segundo lugar la clasificación previa. En tercer lugar, recomiendo siempre que existan directivas internas que desarrollen aquello que está en la ley y que está en reglamento. ¿Por qué razón? Porque no todas las administraciones públicas son iguales. Entonces, el cumplimiento y la implementación de estas obligaciones siempre va a requerir algún nivel de particularidad en las entidades públicas. No es lo mismo una empresa del FONAFE que un ministerio, ¿no es cierto? No es lo mismo. Hay empresas del FONAFE que, por ejemplo, empresas eléctricas que están en el mercado, ¿no es cierto? Esas empresas tienen sus particularidades. No es lo mismo un ministerio que un órgano autónomo, constitucionalmente autónomo. No es lo mismo un gobierno local, ¿no es cierto?, que un órgano desconcentrado con funciones especializadas, ¿no? Entonces, por eso es necesario el volumen de la entidad, ¿no es cierto?, los niveles de desconcentración o descentralización que tienen las entidades, todo eso varía. Por ende, no me va a bastar en muchos casos el que solamente tenga mi ley y mi reglamento bajo el brazo, ¿no es cierto? De repente camino y me atropella el carro, no, tengo que desarrollar directivas que logren que estas obligaciones se adapten a las particularidades de mi entidad, de mi organización. Entonces, esa directiva, por ejemplo, tiene que regular el procedimiento interno para yo poder responder en el plazo. Tengo que establecer las obligaciones del funcionario poseedor de la información, que a veces se niega o responde cualquier cosa. Tengo que regular cosas de mi archivo, porque si no tengo un archivo ordenado, ¿no es cierto?, o no tengo un órgano central de archivos con un manejo profesional, olvídense que voy a poder responder esa información en el plazo. Y muchas entidades públicas, ya lo sabemos, ya sé que es un problema que no depende a veces de la voluntad de los funcionarios, pero muchas entidades públicas no tienen archivos sino almacenes, ¿no es cierto? Está arrumada ahí la documentación, peor si es de hace 3, 4, 5 gestiones anteriores, ¿no?
Si es que existe, vayan a ver cómo existe esa información. Entonces, las directivas internas tendrán que regular estas situaciones. ¿De quién depende funcionalmente el funcionario responsable? ¿De quién depende? ¿De la asesoría jurídica? ¿Del secretario general? ¿De la máxima entidad? Mi sugerencia es que depende de la máxima autoridad administrativa, ¿no es cierto? Para que sea un funcionario público que tenga un cierto poder y conocimiento de la administración pública. Hay administraciones públicas como el Ministerio de Defensa, por ejemplo, que han creado un comité de transparencia y acceso a información pública, que le da un soporte técnico institucional al funcionario responsable, que le ayude en su trabajo a desarrollar estas obligaciones. En fin, muchas cosas que requieran implementarse en la administración, en sus administraciones, esas tienen que estar en directivas internas para poder amoldar estas obligaciones a su funcionamiento, a su estructura. Por ejemplo, yo una vez conocí un gobierno regional, y hay masa, pero conocí uno que fue a hacer un estudio una vez, donde él tiene un proyecto, ¿ya? Tiene un proyecto, así como el proyecto Olmos, el proyecto ese que está adscrito a ese gobierno regional, es un proyecto gigantesco, maneja más plata que el propio gobierno regional, y no está en la sede del gobierno regional. ¿Dónde funciona ese proyecto? Funciona en una provincia distinta. Si yo estoy en esta sede, en la sede central, y le pido información sobre ese proyecto al secretario general, el secretario general me responde que tengo que viajar a ese lugar para poder pedir información. No tienen archivo central, no tienen directiva que regule qué pasa cuando yo pido información a los órganos que tienen niveles de descentralización. Y ha pasado que una persona le pide a SUNAT en Arequipa información sobre determinado funcionario y SUNAT de Arequipa le responde, no, eso te tiene que responder la oficina personal en Lima. Evidentemente esa administración pública no está adecuadamente organizada y eso requiere una directiva para que les permita a ustedes atender mejor estos requerimientos de información. Una tercera o cuarta cosa es el tema de los archivos que ya les dije, ¿no? Procuren funcionar conforme a las normas del Sistema Nacional de Archivos. No hay nada que inventar, ahí está el Sistema Nacional de Archivos a su disposición. Lo que pasa es que como no tenemos cultura archivística, nadie le da bola y nadie se acuerda del Sistema Nacional de Archivos. Pero por ejemplo, si yo quiero destruir información, la ley me prohíbe, no puedo. Los únicos que pueden destruir información son los archiveros, conforme a sus reglas y sus pautas, ¿no? Entonces hace falta simplemente tener un nivel de coordinación con el Sistema Nacional de Archivos para organizarme. Ellos brindan asistencia técnica, ¿no? Algunas entidades públicas, si es que no tuviesen presupuesto para destinar a eso, pueden conseguir cooperación. Hay muchas entidades públicas del Estado que consiguen cooperación para organizar sus archivos, pero no pueden hacerlo por sí ante sí. Tienen que hacerlo conforme a las pautas y políticas del Sistema Nacional de Archivos, porque no les vaya a pasar como a una administración pública, que no voy a decir su nombre, que por ejemplo inició un proceso de digitalización de su información y resulta que contrató una tecnología que se desactualizó en año y medio y que no podía ser ya reproducida, porque como ustedes saben, la tecnología ahora avanza rápido. Por ejemplo, hoy día ya no hay aparatos para ver VHS, ¿no es cierto? Yo, si tengo mi cinta VHS no me sirve de nada, ¿no? Porque no puedo verlo. Lo mismo le ha pasado a esta entidad pública. ¿Por qué razón? Porque no consultó al Sistema Nacional de Archivos acerca de cómo debería ser ese proceso de digitalización. Eso les va a facilitar, van a tener archivos, y no en el mañana, pero en el mediano o largo plazo van a ir teniendo un sistema de archivos adecuado que les permita atender los pedidos de información dentro de los plazos establecidos, conservar la información, digitalizar la información, ¿no? Por ejemplo, acá sucede algo que no pasa en otros lados, ¿no? En México, sobre todo en México, el 98% de la información que se solicita se entrega electrónicamente, a través del correo electrónico. Excepcionalmente, la gente pide que se le entregue a través de un correo postal. Ahorras tiempo, no gastas, ¿no es cierto? Los costos son mínimos, los costos corrientes, efectivos, los costos institucionales son mínimos, ¿no? Pero claro, eso supone digitalizar la información, ¿no? Y para eso se requiere pautas archivísticas para lograr eso. Bien, y en último lugar, no son normas aisladas, no las puedo aplicar de manera aislada. Hay reglas para aplicar esas excepciones. Están en el artículo 15, 16 y 17. Y las reglas están en el artículo 18. Las más importantes, en primer lugar, legalidad, ¿no? Creo que no es necesario explicar mucho legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las excepciones solo pueden estar en la ley, en una ley, ¿no es cierto?,
del Congreso, no pueden estar en una ordenanza, en una directiva, no puedo inventar excepciones, ¿no? Las directivas, los decretos supremos no pueden inventar excepciones, tiene que estar en la ley. ¿Por qué? Porque está regulando un derecho fundamental, y el único que regula los derechos fundamentales es el Congreso. En segundo lugar, la interpretación que haga de las causales siempre tiene que ser restrictiva. ¿Por qué? Porque hay una presunción de publicidad. Siempre tiene que ser restrictiva. Por ejemplo, alguna vez un señor me dijo, yo no quiero que entreguen mi legajo personal porque eso pone en riesgo mi vida. ¿Cómo le digo? Pues le pone en riesgo. Sí, me dijo, doctor, porque yo hace tiempo seguí un curso en el CAEM, en el Centro Alto de Estudios Militares, y tengo mi diploma, yo soy reservista y tengo estudios militares. Entonces, si el terrorismo se da cuenta de eso, me puede matar. Señor, le digo, pero eso es una especulación de riesgo, ¿no es cierto? Absolutamente contingente, ¿no? Con ese criterio cualquier cosa podría yo reservar, ¿no? La interpretación siempre tiene que ser restrictiva y tiene que estar presidida por un principio, una regla que mucha gente olvida, ¿no? Y que felizmente el Tribunal Constitucional lo ha reiterado ya casi en toda su jurisprudencia en lo que ha tenido oportunidad de pronunciarse, que es la prueba del riesgo. ¿Ya? La prueba del riesgo. Es decir, cuando yo niego información, estoy obligado a motivar mi negativa. No basta con decir, te niego información porque califica en el artículo 17. Eso no es una respuesta motivada. Motivar significa explicar y sobre todo justificar de por qué esa negativa califica en una causal determinada. Y debo motivar fundamentalmente explicando o demostrando que aplica en ese caso el principio del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que explicar, tengo que fundamentar que si entrego esa información o si la hago pública, va a haber un riesgo concreto, efectivo, cierto, respecto de un derecho fundamental. No puedo revelar la historia clínica de nadie, ¿no es cierto? Pongo en riesgo su intimidad. Ni tampoco puedo revelar, ¿no es cierto?, cuál es el movimiento de las tropas en el Brain. Eso es obvio que pongo en riesgo a las personas que están en el operativo y pongo en riesgo el operativo mismo. Tampoco puedo revelar los planes contra la delincuencia organizada, porque pongo en riesgo a los agentes que van a, ¿no es cierto? Pero es un riesgo concreto, es un riesgo real, ¿no? Es un riesgo objetivo. No son riesgos futuros, ¿no? Especulativos, absolutamente hipotéticos, ¿no? Se trata de fundamentar ese tipo de riesgos. Eso es lo que se denomina en la legislación comparada y en la normativa como la motivación o la justificación de la prueba del riesgo, el principio del riesgo. No se protege el sello, no protege las excepciones, no protegen el sello reservado, confidencial, no secreto, no se protege el sello, no, está con sello. Oye, pero esa es una información de hace 300 años, sí, pero tiene sello, pues no, que no es el sello, por cierto. Tengo que preguntarme si efectivamente difundiendo, divulgando, haciendo pública esa información, pongo en riesgo algún derecho fundamental, algún bien constitucional que es el que está detrás de estas excepciones. Si no hay ese riesgo, entrego la información, porque no cumple con el test más importante de este régimen de excepciones, que es la prueba del riesgo, ¿no? Bien, y para no ponerme en el riesgo de que el moderador me aplique medidas coercitivas, quiero dejar ahí estas ideas y a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias.